una serie de preguntas para que puedan participar un poquito. Vamos a ir tomando nota tanto Dani, Carlos como yo para ver quiénes van participando y con eso podemos ir sorteando algunos puntos extra en la próxima actividad que estamos en el curso, ¿sí? Para que estén ahí atentos y que puedan participar. Entonces ahí, pues nada, le dejo la palabra a Ana Lucía y pues gracias. Hola, buenas. La verdad es que más introducción creo que no es necesaria. Yo les vengo a platicar el día de hoy sobre AWS. Realmente les vengo a dar una introducción, nada más conceptos base, algunos servicios importantes con los que probablemente ustedes se vayan a topar. Pero si alguien tiene alguna duda, algo que quisiera ahondar, por favor levanten la mano y pregúntenmelo de una vez, porque al final puede ser que se les olviden las preguntas. Acuérdense. Les voy a contar aquí brevemente un poco más de lo que dijo Mario sobre mí. Yo soy graduada de acá, de la UVG, de Ciencias de la Computación también. Soy promoción 2022, entonces así de tantos años, ¿no? pero yo no conocía el CIP, o sea, literalmente yo vine al CIP una vez y fue para graduarme. De ahí clases no he tenido, pero está muy bonito. Se siente muy diferente. Espero que ustedes aprecien lo bonito que es, porque antes era otra cosa. Yo desde que me gradué, mi carrera la fui orientando al todo el tema de analítica y Big Data. Muchos otros buscan orientarse, qué sé yo, para desarrollo web, desarrollo de videojuegos, seguridad, pero yo en particular pues me interesó mucho todo lo de Big Data. Entonces ya llevo un poco más de 5 años de experiencia en todo este campo. Particularmente me he especializado en todo lo que es soluciones cloud. Entonces mis proyectos se han enfocado en implementaciones tanto en AWS como en GCP, que es la nube de Google, y también Azure. Entonces tengo certificaciones en cada una de las 3 nubes principales y pues básicamente eso. Entonces, como les comentaba, antes de empezar les voy a dar algunos conceptos clave previo a entrar de relleno a lo que es AWS y sus servicios, para que ustedes entiendan como el big picture de qué se trata cuando nosotros implementamos y diseñamos todo en la nube. Entonces, primero tenemos los modelos de servicio. Probablemente, ¿qué años son? Cuarto, tercero. Sí, fijo. Ya tienen por lo menos más de algún concepto de qué trata todos estos modelos de servicio. Va. La idea en cada uno de ellos es yendo como negociando los niveles de responsabilidad que tenemos nosotros como usuarios, como clientes, y que tiene la nube como proveedor. ¿Sí? En el primer nivel tenemos todo lo que es on-premise, es decir, todas las implementaciones en donde el usuario tiene un data center propio, local, ahí tiene sus servidores, sus máquinas virtuales, y el cliente tiene el control completo sobre todo lo que es de hardware. ¿Sí? Eso quiere decir que todo el mantenimiento, todo lo de seguridad, todo de redes, es full responsabilidad de nosotros, del cliente. ¿Sí? De ahí pasamos a Infrastructure as a Service, en donde ahí ya va entrando un poco el proveedor y ya nos quita un poquito la responsabilidad de ir manejando y administrando todos esos recursos. Lo que ustedes ven en azul en las 4 imágenes son aquellos componentes en donde nosotros como clientes tenemos control y responsabilidad, y lo rojo es donde ya la nube va teniendo esa responsabilidad, o el proveedor. Va. Entonces, el Infrastructure as a Service es un poco de la mitad, ¿sí? Parte de toda la administración es nuestra responsabilidad. Cosas como las aplicaciones, la data, todo lo que es de sistemas operativos, etc. Pero la parte más física, la parte del hardware, ya es responsabilidad del proveedor, ¿sí? Luego tenemos Platform as a Service, en donde todavía nosotros tenemos un poco de control sobre lo que vamos implementando, la aplicación, más que todo, el desarrollo, los scripts, las librerías, todo lo que se necesita es full nuestra responsabilidad, y el control sobre los datos también. Pero todo lo que sucede por debajo ya nos es abstraído, ya ni lo vemos ni lo controlamos, es full responsabilidad de la nube. Si algo
se cae, si un data center prende llamas, ya es responsabilidad del proveedor asegurarse que nuestro servicio y por lo que nosotros estamos pagando no se vea interrumpido. ¿Sí? Entonces, los 3 proveedores principales de la nube se han encargado de levantar toda una infraestructura global para asegurarse que si algo falla, que lo más seguro es que algo va a fallar, no nos afecte tanto a nosotros como clientes o usuarios. Y por último tenemos el Software as a Service, que ahí literalmente solo es de entrar lo más probable a una página web y comenzar a utilizarlo. Aquello de configurar qué es lo que tienen por debajo, ponerles máximos o mínimos de recursos, lo más probable es que ni siquiera lo veamos. ¿Sí? Véanlo así como Gmail, por ejemplo. Ustedes entran a Gmail y lo empiezan a usar como correo, ni siquiera tienen, bueno, si mucho tienen que crear una cuenta, pero de ahí por demás ni saben qué es lo que pasa por debajo, todo el tema de redes y de infraestructura, ni lo sabemos ni nos interesa. Entonces, esto es importante porque ya cuando vamos entrando en la nube, algunos servicios son, por ejemplo, Infrastructure as a Service y algunos otros ya se van tirando más a Software as a Service, ¿sí? Entonces, cuando nosotros diseñamos soluciones en la nube, es importante saber qué tanto nosotros como cliente, o ya sea que nosotros somos un proveedor tercero a otra empresa, qué tanto control necesitan tener. Porque algunos clientes son muy quisquillosos con temas de seguridad, por ejemplo. Necesitan tener mucha mano sobre todo el tema de red, todo el tema de permisos, políticas, etc. Necesitan verlo. No, debido a política de empresa o como sea, no es ni permitido ni recomendado que sea, por ejemplo, una solución muy software as a service, porque es muy abstraído y pues, a los clientes no les gusta. Entonces es importante saber qué servicios van encajando en cuál modelo de servicio cuando nosotros vamos diseñando soluciones. De ahí tenemos los modelos de despliegue. ¿Sí? La nube no es, o sea, cuando nos la presentan, por lo general, la que vemos es la nube pública, pero no es la única que existe. ¿Sí? Aparte de estas 3, hay un par más, pero realmente las populares y con las que probablemente vayan a tener contacto son cualesquiera de estas 3. ¿Sí? Primero tenemos la nube privada. Aquí hablamos cuando tenemos recursos full dedicados a nuestra operación. Son recursos que no compartimos con nadie más, completamente individualizados, aislados, y es únicamente para nosotros. Y la empresa o el cliente tiene el control total sobre todo lo que está adentro de esa nube privada. ¿Sí? Esta, por lo general, la usamos cuando queremos implementar casos de uso que se adapten a necesidades muy en particulares, o como les mencionaba, clientes que necesitan meter mucha mano sobre las soluciones, ¿sí? Necesitan tener full control. Entonces, esta nube puede existir ya sea en, digamos, soluciones, implementaciones on-premise, que es lo que ya les mencionaba, tienen sus propios data centers y ahí tienen todo lo que es hardware, o también tenemos una versión de nube privada en cualquiera de los 3 proveedores, o cualquier proveedor de nube, ¿sí? La diferencia es que en la nube, cuando la tenemos como nube privada, digamos en AWS, todo lo que vamos a implementar ahí, necesitamos solicitarle a AWS que no sea un shared tenant, o sea, sean recursos que únicamente nosotros utilicemos, y para eso sí se necesita contactarse con el proveedor y hacer ese servicio. Luego tenemos la nube pública, que es la que conocemos la mayoría que ya han tenido contacto con la nube. Esta, por lo general, la accedemos a través de páginas web, ¿sí? Las famosas consolas o los famosos portales de las nubes web. Todos los recursos que nosotros podemos ver y podemos obtener que están adentro de esta nube pública son compartidos, ¿sí? Por lo general son virtualizados. Por ejemplo, las instancias de máquinas virtuales, valga la redundancia en su nombre, los recursos son servidores que están físicos en un data center, en AWS, en Azure, en GCP, en donde sea. Y esos servidores, los recursos como CPU, como RAM, etc., se virtualizan. O sea, se abstraen y se ponen como en contenedores y empaquetados para dárselo
dárselos al cliente y que únicamente ese cliente sea el que lo use. Pero en el momento en el que dejen de usar esos recursos, el proveedor los libera, ¿sí? Y otro cliente lo puede utilizar. Entonces, a eso me refiero con que sean recursos compartidos, ¿sí? Y en esta nube pública tenemos en la mayoría el esquema de pago de Pay as you go, ¿sí? Con algunas varianzas dependiendo de cuál sea la nube, pero en su mayoría todos los recursos que nosotros utilicemos los vamos pagando conforme se van usando, ¿sí? Las facturaciones pueden suceder al día, pueden suceder al mes, pero lo importante es que si un recurso está arriba y está activo, ya sea que lo estemos utilizando o no, se nos va a cobrar. Entonces esto es importante porque cuando nosotros no somos los administradores y nada más nos dicen, mira, implementame X, Y, Z cosas, nos ponemos a levantar cosas y a configurar, pero no nos damos cuenta del cobro que realmente va a conllevar eso. Después de AWS te cobra $50. Este tema es importante. Y Me luego quieren tenemos la nube romper las híbrida, patas, que es ¿qué una hago? combinación de las dos anteriores, ¿sí? Ay, no. Usualmente cuando los clientes o nosotros buscamos una nube híbrida, o por lo menos lo que yo he visto aquí en Guatemala, es porque buscamos una transición entre nubes, ¿sí? La mayoría de empresas, particularmente las más grandes aquí en Guate, se confía mucho de la nube privada, pero eso le quita mucho la flexibilidad en cuanto a recursos, ¿sí? Porque cuando hablamos de nubes privadas, hablamos de recursos fijos, que si nosotros queremos aumentarle memoria, aumentarle CPU, lo que sea, por las cargas de trabajo que tengamos, necesitamos pedir físicamente más hardware y meterlo a nuestro data center. Entonces, eso muchas veces tarda mucho tiempo, que puede ser que el proyecto no se va a dar así. Entonces, por lo general, para darle esa flexibilidad, es que empiezan a migrarse un poco a la nube pública. Pero, de nuevo, en empresas grandes, particularmente empresas que son muy burocráticas, ese paso no es solo de, no, vámonos, todo lo que está aquí lo ponemos allá, no. Es algo que no solo hay que pasar por varios departamentos que te den permiso, ver cuáles son los casos de uso, que se quieren mover, los datos, etcétera, etcétera. Es algo que lleva tiempo y es paso a paso. Entonces, cuando estamos en esta transición entre algunas cosas lo tenemos en la nube privada, otras cosas ya las vamos moviendo a la nube pública, es que tenemos este esquema de nube híbrida. Ahora, también puede suceder que la nube híbrida no sea algo de transición, sino que sí sea realmente nuestro objetivo, ¿sí? Por ejemplo, datos muy sensibles para los bancos que absolutamente no pueden salir de nuestro data center por ninguna razón, aunque prometamos cualesquiera esquemas de seguridad. Si esto es así, entonces necesitamos una parte de nuestras soluciones en una nube privada, ¿sí? Y lo que sí podemos sacar y queremos agregar flexibilidad, escalabilidad, etcétera, etcétera, lo podemos mover a nube pública, ¿sí? Luego, en AWS esta es la arquitectura global, ¿sí? Como les había mencionado, las nubes, para evitar aquello de si algo falla, necesitamos algún backup, algunos recursos que estén en otro lugar. Han levantado múltiples infraestructuras físicas, data centers físicos, en muchos lados alrededor del mundo, ¿sí? Estas son las de AWS. No sé si se ve bien, pero los puntitos que están en azul son las regiones en donde se encuentra presente AWS, es decir, los data centers. Y los puntitos que están en rojo son aquellos que están prontos a abrir, ¿sí? Entonces, como ven, en el continente americano, más que todo, tenemos regiones en Estados Unidos, lo cual medio obvio porque pues es una empresa gringa, entonces ahí comenzamos. En el cono sur tenemos más que todo en Chile y Brasil. Uruguay. De ahí, en todo lo que es Eurasia, tenemos los países más céntricos de Europa, tenemos en Londres, en Alemania, Aunque es raro que Brasil no tenga. España, etcétera, etcétera. Y luego acá del lado, de este lado del mundo, más que todo en Pacific Asia, ¿sí? En todo lo que es el sur de Asia, Australia incluso. Y de estas 36 regiones, o adentro de estas 36 regiones, tenemos 114 availability zones.
¿Quién sabe qué es un algoritmo o por qué existen? Yo tengo entendido que dentro de una región hay diferentes data centers. Cada data center es como independiente y la idea es que si un data center muere, los demás son como clones del original. Entonces eso es lo que, por eso es availability, porque si algo se muere, realmente no se muere porque tienes backup. Exacto. La idea es que nosotros tengamos algún reemplazo o algún backup que pueda funcionar en el momento en el que algo más se caiga. ¿Sí? Estos availability zones, por lo general, están separados geográficamente y así como mencionaban en cuanto a recursos, etcétera, etcétera, son independientes de los demás. ¿Sí? Por ejemplo, si un data center o prende fuego o pasa un huracán encima o hay un terremoto o lo que sea, desastres naturales sobre los que no tenemos ningún control, tenemos copias en otro lado que está separado geográficamente y que puede funcionar y ya no nos preocupamos tanto de que sea afectado por estos fenómenos naturales que geográficamente pueden afectar. ¿Va? Ahora, ¿por qué es importante saber este tema de arquitectura global cuando estamos hablando de diseño e implementación de cosas en nube? Saber en dónde vamos a poner, en qué zona vamos a colocar nuestra instancia, porque si está en una muy alejada, puede que el tráfico sea más lento. ¿Alguien más? Por temas legales también podría ser. Sí. ¿Alguien más? Adivinen, aunque sea. Los otros que sí me van a quitar. El nombre lo dice, o sea, queremos ser totalmente resistentes a fallos que puedan ocurrir en cualquier lugar. Entonces, si tenemos nuestra aplicación desplegada de varios lugares, somos resistentes a ataques. Por ejemplo, si atacan a una de las secciones, no atacan a todo, ¿no? A todo. Sí. Entonces, Por cuestiones políticas. sí, también. Entonces, principalmente tres, realmente todas las que ya mencionaron son ciertas, pero principalmente tres. Primero, seguridad. Temas políticos, lo mencionaban políticas gubernamentales o también políticas empresariales, en donde por X, Y, Z razón los datos necesitan estar cerca de donde está el cliente. Luego, disponibilidad o performance o, en otras palabras, latencia. Sí. Si nosotros somos un cliente que está centrado en América Central o en Sudamérica, ¿por qué vamos a escoger implementar nuestros recursos en una región que, por ejemplo, está en Europa o está en lo más alejado de Asia? ¿Sí? Si nosotros hacemos eso, que se puede, o sea, AWS no nos limita a eso, pero ¿qué pasa cuando nuestro aplicativo se vuelve productivo y se pone en línea? ¿Sí? Lo más seguro es, si es una página web, lo más seguro es que se vaya a tardar minutos en cargar. Y parte de un buen diseño web es limitar o reducir ese response time lo más que podamos. Porque pues ya hoy en día todo el mundo es bien desesperado y ya nadie se quiere esperar. Entonces es importantísimo tener en cuenta en dónde tenemos nuestros recursos o en dónde nos disponibiliza la nube esos recursos y dónde estamos nosotros. ¿Sí? Y por último, costos. De hecho, no todos los recursos en todas las regiones cuestan lo mismo, incluso en el mismo continente. O sea, nosotros podemos escoger una región que está en el este de Estados Unidos y ponemos una máquina virtual. Curiosamente, el costo de esa máquina virtual no va a ser lo mismo al costo que si nosotros lo pusiéramos en Europa o en Asia. ¿Sí? Entonces también es importante, si tenemos varias regiones que están cerca, evaluar cuáles son las más económicas o las más baratas. Y también otro tema de disponibilidad y seguridad. No todos los features de todos los servicios están disponibles para ¿Viste que todas vino en las el Polo regiones. Norte? Sí, se me hizo Hay raro. ciertas cosas en la nube que solo las encontramos o disponibles en algunas regiones que pueden o no ser algunas regiones que estén cerca de nosotros. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros hacemos ese diseño y obtenemos el requerimiento de qué es lo que necesitamos levantar, también es importante saber en dónde es que lo necesitamos, ¿sí? Y saber si está disponible o no.
hay más de 20 categorías de servicios en AWS. AWS es una de las nubes más maduras y más completas que hay. Lo que quiere decir que tiene más de 200 servicios disponibles. ¿Sí? Es algo bueno porque hay un servicio para cada cosita. Pero por otro lado, lo malo es que hay un servicio para cada cosita. Entonces, tenemos servicios muy parecidos que a primera vista pueden hacer casi que lo mismo, pero necesitamos saber qué es lo que lo diferencia de los demás. Porque siempre hay algo que hace diferencia. ¿Sí? Todos los servicios se especializan en más de algo. La idea es que nosotros los podamos utilizar como piezas de Legos, ¿sí? Y vamos construyendo nuestra solución muy a lo que nosotros necesitamos, ¿sí? Entonces cada servicio va a tener un rol o va a cumplir una función dentro de nuestra solución y es importantísimo saber cuál es el que necesitamos teniendo todo el contexto de lo que existe en AWS. Ahora, como les menciono, son muchos servicios, son muchas categorías, entonces no las puedo cubrir todas, pero para que sepan, digamos, hay servicios de cómputo, todo lo que es para procesamiento de datos y que requieren cosas como máquinas virtuales, contenedores, hay servicios para eso. Almacenamiento, que es más que todo datos no estructurados, ya vamos a ver más o menos cuáles son. Tenemos bases de datos, dentro de esas entra DynamoDB. Tenemos servicios para redes y content delivery, tenemos para contenedores, seguridad, cosas para desarrollo de videojuegos o de DevTools, o sea, de web dev. Otras cosas como analítica y orientados más a machine learning. Y también tenemos especializados para IoT y todo el tema de seguridad, por ejemplo, gestión y gobernanza. Entonces, yo les voy a platicar sobre algunas categorías y algunos de estos servicios dentro de esas categorías. Escogí algunas que fueran las que más probablemente ustedes vayan a tener contacto cuando entren a la nube. Pero de nuevo, si se tiran a un campo como tipo IoT, entonces no voy a cubrir, pero se pueden ustedes buscar un poquito sobre qué servicios entran ahí. Entonces, AWS, como la mayoría de las nubes, pero particularmente yo lo he visto en AWS, los nombres de sus servicios a veces no son muy intuitivos ni muy user-friendly. Entonces, a primera vista es difícil saber exactamente qué es lo que hace. Tenemos que meternos, tenemos que buscar qué es lo que hace. Pero para estos servicios en particular, todo lo que es de compute, si alguien ya ha entrado a la nube, particularmente en AWS, seguramente levantó algo de estos servicios. Entonces, ¿quién me puede decir para qué sirve cada uno de estos servicios? Lambda no sé. Ahí viene, no importa. No se vale sacar teléfono. Hay una que está fácil de saber el nombre. EC2 es como el servicio más núcleo de AWS, que literalmente es rentar un servidor. Es una máquina que tú te conectas con Linux y ya está. No tiene nada. Lambda, por otro lado, es como un servicio donde te permite ejecutar código dentro de un contenedor. Y lo bonito es que ese código tú lo puedes, por cada vez que llamas a esa Lambda o que quieres ejecutar ese código, AWS crea un contenedor. Y entonces si tú estás haciendo, no sé, un backend y recibes 1000 peticiones, eso escala y te crea suficientes recursos para poder gestionar las 1000 peticiones. Luego EKS, eso no lo he tocado, solo sé que es de Kubernetes para poder manejar como contenedores así de manera pro. Y autoscaling creo que no sabía que era un servicio, solo pensé que como que venía de la mano de todos. Vale. Y si tú son máquinas virtuales, como les digo, si alguien ya ha entrado a AWS para el curso probablemente de o de ingeniería de software, lo más seguro es que entró a AWS y lo primero que hizo es levantar una máquina virtual ahí. Entonces, este es de los, quizás no de los servicios core, pero de los más usados de AWS. Entonces tenemos ahí adentro de ese servicio muchísimas imágenes de software, muchísimos tamaños de máquinas virtuales
de los cuales podemos escoger. ¿Sí? Encima de ese servicio, el 80% de las veces, para aplicaciones que están sobre contenedores, se utiliza EKS, que es Elastic Kubernetes Service, ¿sí? Que es exactamente eso de Kubernetes. Y es un administrador de flotas de contenedores. ¿Sí? De ahí tenemos el autoscaling, que pues sí es un servicio, pero más que todo está integrado con otros servicios y la idea es dar esa escalabilidad a todos los recursos. Es decir, si tenemos un workload o una carga de trabajo que los recursos no están dando de sí, necesitamos más memoria, necesitamos más nodos, incluso más contenedores, porque se está quedando muy corto y está muy lento. Entonces, ese servicio de autoscaling hace ese monitoreo de qué es lo que se necesita, hace un estimado de cuánto más va a necesitar y aprovisiona esos recursos. ¿Sí? Por lo general es de manera automática, pero de nuevo, es muy cool escuchar todo eso de, ay, sí, me dan más recursos y los necesito. De hecho, eso se conoce como infraestructura serverless, en donde, que ahí entra un poquito Lambda, que así como mencionaban, nosotros solo definimos las funciones, damos el código y lo que sucede por debajo es muy asunto de AWS, ya ni lo vemos ni lo controlamos. Entonces, por debajo, esas infraestructuras serverless sí tienen mucho de autoescalar. Si se necesita crecer, se crece, si se necesita disminuir recursos, lo hacen, pero sí tenemos que tener mucho cuidado cuando tratamos con estos servicios, porque pueden llegar a ser muy, muy caros. Precisamente por eso que si nosotros necesitamos X y Z cantidad de recursos, necesitamos una máquina virtual ridículamente grande por alguna razón, con muchísima memoria, muchísimo disco, muchísima CPU, si está disponible en la nube lo va a dar. O sea, nunca te va a decir que no. El problema es que luego te va a cobrar por eso. Y muchas veces nosotros ni nos vamos a dar cuenta hasta que ya nos cae la factura. Sí, eso quería preguntar. En esos casos, cuando queremos como limitar el autoescalado, en cada servicio es diferente. Sí. Ya. Cada servicio, bueno, depende. O sea, por lo general, cada servicio tiene un mínimo y un máximo que nosotros podemos establecer para así ponerle tope a los costos y decirle a AWS, mira, yo sé que tú me puedes dar más recursos, pero yo no puedo pagar esos recursos. Entonces, quiero limitar un límite absoluto para todo el servicio y si llega a ese tope, que ahí se quede. De hecho, aparte de eso, AWS y las demás nubes también tienen el tema de cuotas, ¿sí? Que son límites que se le establecen, que impone la nube o el proveedor a los usuarios, a los clientes para decir, más de estos recursos ya no te voy a dar. Puedo hacerlo, pero no vale. ¿Sí? Entonces, cuando queremos pasar de esas cuotas, por cualesquiera razón, hay que comunicarse con el proveedor, ¿sí? Con soporte de AWS, abrir un caso, lo que sea, solicitando esos recursos, ese cambio de cuota. Luego, tenemos todos los servicios de almacenamiento. Como les comentaba, principalmente acá son datos no estructurados. Por ejemplo, S3, que es el servicio principal para guardar archivos en formato blob. Cuando yo hablo de blob me refiero a cualquier formato. O sea, si nosotros queremos guardar una imagen, queremos guardar una película, un audio, texto, lo que sea, el S3 es lo suficientemente dinámico, escalable para soportar esas cargas de datos. Lo malo de este tipo de servicios es que no le dan estructura a los datos. ¿Sí? En un mismo bucket nosotros podemos tener una mezcolanza de todo tipo de datos y para el servicio van a ser todos lo mismo. ¿Sí? No hay ninguna diferencia en formato de datos. Pero ¿qué pasa si nosotros lo que estamos guardando, por ejemplo, son tablas? ¿Sí? Porque es muchísimo más barato guardar datos en servicios como S3 versus servicios ya de datos administrados, es decir, SQL, ya ir poniéndole tablas, etcétera, etcétera. Entonces, por lo general, S3 es un servicio que el 99.99% de las veces va a estar presente en nuestras infraestructuras, porque todos los servicios que usen datos o lo van a utilizar full
o se apoyan por lo menos hasta cierto punto en S3, ¿sí? Para guardar backups, metadata, data temporal o incluso los meros datos. ¿Sí? De ahí tenemos otros servicios como el IBS, que es el Block Storage, el IFS, que es File System, Elastic File System, que realmente pues esos servicios son para tipos de datos muy especializados. Pero el IBS, por ejemplo, es para los volúmenes de las máquinas virtuales. Ese servicio es el que se encarga de administrar todo el tema de discos, que son los que se despegan a las máquinas virtuales cuando las levantamos. Luego tenemos todos los servicios que tienen que ver con bases de datos. ¿Sí? Yo los puse en dos categorías o en dos géneros. Todo lo que es SQL y todo lo que no es SQL o que es directamente NoSQL o entre otro tipo de datos. Vamos a ver cuáles van. ¿Sí? Entonces, estos servicios, hay algunos que son más serverless, que son fully administrated, o sea, la nube se encarga de gestionar todo en cuanto a recursos, tú solo te conectas y empiezas a tirar tus queries. Y hay otros servicios que sí son un poco más controlados. ¿Sí? De SQL tenemos el Relational Database Service o el RDS, como se le conoce comúnmente. Más que un servicio, es más bien una suite. ¿Sí? Adentro de este servicio nosotros podemos levantar bases de datos de distintos sabores, o sea, Postgres, MySQL, SQLite, etcétera, etcétera. ¿Sí? Pero siempre bases de datos que sean orientadas a SQL. Luego tenemos Aurora, que es un servicio muy particular. La idea es poder levantar instancias de bases de datos de MySQL o Postgres, sí, pero que sean optimizadas directamente para cargas que se van a correr en AWS. Entonces es un poco lo mismo que vamos a encontrar en AWS, pero si necesitamos algo un poco más especializado y optimizado, podemos optar por Aurora. Y es más barato usar Aurora que RDS. Tipo, si yo quisiera hacer Postgres, o sea, quisiera usar Postgres, ¿cuándo me vale más la pena usarlo en Aurora? Porque Aurora corre Postgres. Ajá. ¿Y cuándo en RDS? Depende de la volumetría de los datos que estemos hablando y del tipo de cargas de trabajo que tan complejas sean. ¿Sí? Porque muchas veces eso de optimizado es bueno porque nos corren las cosas más rápido o, no sé, tiene algún tipo de optimizador de queries para mejorar el performance, pero eso también significan costos. O sea, todo lo bonito que nos trae la nube, sí, nos lo da, pero lo más seguro es que nos va a cobrar lo mismo por ello. Entonces, digamos, es un poco de ir comparando. De hecho, AWS tiene su calculadora para todas las nubes, tienen su propia calculadora para que tú te metas y digas, ah, bueno, si yo lo que quiero son 5 GB de datos, voy a estimar que en mis queries proceso X cantidad de datos, ya la calculadora te va a dar el estimado de en un mes cuánto es lo que vas a gastar. Entonces así puedes ir comparando entre servicios e ir buscando como los features más específicos y qué es lo que te conviene más. ¿Tienes una duda? Sí, mi duda era que ¿por qué utilizar estas bases de datos y no tener en nuestra instancia la base de datos directamente ahí? ¿Alguien adivina por qué? La pregunta es, ¿por qué nosotros utilizaríamos un servicio de bases de datos SQL en lugar de nosotros tener una instancia instalada manualmente, me imagino, de MySQL, por ejemplo, y ahí correr mis cosas? Por lo mismo de no preocuparse de seguridad, usuarios, infraestructura, se lo delegamos a alguien más y solo consumir el servicio. Infraestructura, más que todo lo que mencionaste, pero infraestructura, porque nos da escalabilidad. Esos servicios son fully administrated en su mayoría. Entonces, si nosotros para X queries necesitamos más recursos, es mucho más fácil gestionarlo en estos servicios y no en una máquina virtual que yo levanté en EC2 y ahí instalé mi MySQL. Sí se puede, pero ¿qué pasa si la sobrecargamos? ¿Sí? Los queries y los recursos no van a dar de sí, se puede poner muy lento, las cosas van a crashear, etcétera, etcétera. Entonces, cuando son casos de uso muy críticos,
vamos a preferir más servicios que son un poco más administrados del lado de la nube para evitarnos ese tipo de problemas, ¿sí? Por casos de uso que tienen que tener cero latencia o latencia de milisegundos, ¿sí? Ese tipo de casos de uso críticos vamos a preferir más los servicios propios de AWS. ¿Alguna otra pregunta? Esta pregunta es un poco parte del desconocimiento. Si yo quisiera usar Kubernetes, la base de datos la usaría, también la administraría con Kubernetes, o también me iría acá a ese mismo caso donde uso un servicio externo y intento ver cómo se conecta. Por lo general, todo esto de, digamos, de almacenamiento de datos persistente, lo vamos a manejar fuera de Kubernetes, ¿sí? En una solución productiva vamos a tener nuestra base de datos en donde guardamos pues, la información que es crítica para la aplicación o lo que sea que estás corriendo. Los contenedores solo se encargan de ejecutar esa aplicación, de hacer el trabajo de la aplicación, pero se van a comunicar con lo que vamos a tener en nuestro servicio de base de datos. E incluso, como les mencionaba, estas bases de datos pueden tener una conexión al S3, en donde nosotros guardamos backups o donde guardamos, qué sé yo, una volumetría más alta de datos, como el histórico, porque es muchísimo más barato hacerlo en S3 que hacerlo en bases de datos administradas. O sea, yo podría hacer backups de mi base de datos y subirlos a S3. Y eso sale más barato que... Totalmente. El blob storage siempre va a ser más barato, mucho más barato que la mayoría de bases de datos estructuradas, ¿sí? Pero como les menciono, todo en la nube tiene sus pros y sus contras. O sea, sí, es muy bonito que salga más barato, pero al no tener estructura en los datos, cuando aplicaciones se quieren comunicar y conectarse a esos datos, va a ser muchísimo más difícil que nada más conectarse a una tabla y hacer un select all from table. Luego tenemos servicios que ya no están orientados a SQL, que son ya sea NoSQL directamente o de algún otro tipo. Por ejemplo, tenemos DynamoDB. Dynamo es una base de datos no SQL, fully serverless, y es de key-value, ¿sí? No es directamente, las cosas que nosotros vamos guardando en Dynamo no es en columnas y en filas, sino que es con llave y valor, ¿sí? Entonces, digamos, todo el servicio de Dynamo ya está fully optimizado para trabajar de esa manera. Tiene algunos pros, tiene algunos contras. Por ejemplo, el hecho de que sea serverless lo hace muy escalable, o sea, es una base de datos que se puede utilizar para casos de uso muy críticos y que requieren muy baja latencia. Por ejemplo, todo el tema de IoT, para videojuegos que tenemos en internet, etcétera, etcétera. Lo malo es que puede llegar a ser muy caro, ¿sí? Entonces, hay algunos negocios que tienen el dinero para hacer esto y dicen, pues yo prefiero de que mi aplicación esté 100% disponible, entonces lo pagan, pero siempre es un poco un trade-off, ¿sí? De ver qué es lo que nos ofrece y qué es lo que nosotros podemos pagar. Luego tenemos otros servicios de otras bases de datos como Neptune. Neptune es un servicio para grafos, ¿sí? Bases de datos basadas en grafos. ¿Sí? No sé si aquí creo que en estructuras ya vieron todo el tema de grafos y vieron Neo4j, similar, nada más que nada de eso. Luego tenemos DocumentDB, que es básicamente Mongo. No sé si, creo que sí, ¿verdad? Ya vieron todo lo que tiene que ver Mongo. Todos los documentos es sobre DocumentDB en AWS. Luego tenemos Elasticache, que es una base de datos, pero en memoria, ¿sí? Es decir, todo lo guarda en caché. Entonces, este tipo de bases de datos son muy rápidas, tienen una latencia muy baja, pero también tienen un límite bastante fuerte de volumetría de datos, ¿sí? No podemos guardar volumetrías tan altas porque necesitamos escalar demasiado en este tipo de servicios. ¿Sí? Tenemos Keyspaces, que es para Apache Cassandra. Cassandra es un servicio open source de bases de datos columnares. Es decir, o sea, igual tenemos tablas que están separadas en columnas y en filas, pero cuando nosotros vamos leyendo en SQL,
vamos leyendo fila por fila, ¿sí? Y así es como procesamos los datos. Pero en todas las bases de datos columnares se agrupan un poco diferente. En lugar de agrupar por filas, los vamos a agrupar por columnas o familias de columnas. Y es así como se guarda en memoria y así es como lo vamos a leer. Y por último tenemos TimeStream, que es para series de datos temporales, o sea, el tiempo, que van cambiando me pasa el tiempo. De ahí tenemos todos los servicios de redes. A ver, redes, siento particularmente en el ADN VG es un poco difícil que a alguien le llame mucho la atención todo el tema de redes. Es algo difícil de entender, difícil de enseñar y es muy sensible a error humano, ¿sí? Tenés que saber cómo lo estás configurando, cómo van direccionándose los paquetes y de dónde a dónde va la comunicación, porque en cualquier momento, cualquiera de esas configuraciones que está mal, falla y ni siquiera lo vamos a saber, o sea, no sabemos en dónde exactamente está fallando, nada más que en algún punto falló. Una red de una casa. Entonces, más adelante les voy a contar sobre un caso de uso en donde las redes fue un tema fuerte en ese proyecto y no es algo en lo que yo estoy especializada. Entonces, yo les voy a platicar de todos estos servicios para que ustedes tengan el big picture y tengan el contexto de qué es lo que pueden utilizar cuando este tipo de casos de uso surge, ¿sí? Ustedes les van a poner, qué sé yo, a levantar una página web, pero no les están diciendo que hay que levantar toda la infraestructura, tienen que levantar el almacenamiento, tienen que levantar todo en cuanto a redes, porque tiene que ser una subred privada o sea. Entonces tienen que saber un poquito de todo cuando se van metiendo a la nube. Lo más probable es que tengamos algún técnico especializado, pero si no, les va a tocar a ustedes, ¿sí? Ser los todólogos. Entonces, en cuanto a redes, en AWS tenemos algunos servicios que es más que todo para brindarnos ese tema de redes, otros que son más que todo en cuanto a seguridad de redes, por ejemplo el Network Firewall, que pues, es un firewall nada más que para hablar. Tenemos Private Link, que es para private endpoints. Cuando nosotros tenemos cosas en AWS, por ejemplo, y lo tenemos en redes privadas, cuando hablamos de redes privadas a lo que nos referimos es que no tienen endpoints a internet. O sea, si nosotros desde nuestra computadora queremos conectarnos a una máquina virtual que está en una subred privada, no se puede, porque no tiene ni IP pública, ni siquiera tiene las reglas de red para poder permitir ese tráfico y nosotros poderle llegar a esa máquina virtual, ¿sí? Entonces, en este tipo de casos, y para cosas o servicios que se quieren comunicar que están adentro de AWS, tenemos los private links o los private endpoints, ¿sí? Algo importante acá es que esto no significa que si nosotros tenemos algo en una red privada y le ponemos un private endpoint, ya mágicamente se va a volver público y yo me puedo conectar. No. En su mayoría, los private endpoints son para comunicación entre cosas que ya están en AWS. Todo lo que no esté necesita tener sí o sí una IP pública, ¿sí? Algún punto en donde desde el internet nosotros podamos llegar. Tenemos Direct Connect y este es más del lado de las VPNs en los casos en donde tenemos cosas en sus redes privadas y desde el internet queremos conectarnos, pero no queremos dejarlo abierto al público, al internet público. Entonces, Direct Connect es una manera de nosotros conectar directamente, o sea, físicamente, utilizar infraestructura de telecomunicaciones que ya existe para conectar nuestros data centers o nuestras redes a la red de AWS, ¿sí? La ventaja de Direct Connect es que no necesitamos utilizar internet, entonces es muchísimo más seguro, ¿sí? Pero también puede ser más caro y también es más tardado de implementar, ¿sí? Porque necesitamos pedir permiso y ir viendo como toda esa infraestructura que podemos utilizar para conectarnos directamente a AWS. Y también necesitamos hablar de AWS para que nos haga esa conexión. Entonces, para los casos que son un poco más rápidos y no tan sensibles en cuanto a seguridad, podemos implementar una VPN. De ahí tenemos Route 53, que es para todo lo de DNS. VPC, que es para el servicio para levantar nuestras redes virtuales adentro de AWS. De nuevo, este es uno de los servicios más core o columnares de todo AWS.
Lo más seguro es que vayan a interactuar con una VPC cuando ustedes estén ya sea metiéndose a AWS o a implementarlo, o diseñarlo, o que ya tengan algo ahí arriba y quieran utilizarlo. ¿Sí? Y por último tenemos CloudFront, que es más que todo para el content delivery. ¿Sí? De ahí tenemos todos los servicios que son para Machine Learning e inteligencia artificial. Particularmente tenemos dos. ¿Sí? Uno que es SageMaker. SageMaker es más bien una suite de servicios. La idea de SageMaker es tener una plataforma que nos dé todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar un modelo de Machine Learning de inicio a fin. Todo el tema del desarrollo, de la limpieza de variables, la ejecución y testing del modelo, hasta ponerlo en productivo, es lo que nos da SageMaker. Ahora, cuando usamos SageMaker, generalmente es para casos de uso que requieren modelos muy especializados, ¿sí? Que son muy para nuestro caso de uso en particular y necesitamos crearlo desde cero. Pero cuando no, tenemos algunos otros servicios que ya nos dan modelos preentrenados, que casi que son plug and play y nada más es para que nosotros los empecemos a usar. ¿Sí? Para eso tenemos toda la suite de servicios de AI preentrenado, que por ejemplo nos da speech to text, nos da análisis de imágenes, nos da todo lo de NLP, que es procesamiento de lenguaje natural, predicción de series temporales, etcétera, etcétera. Entonces tenemos varios servicios que nos dan esa posibilidad de nada más, bueno, yo quiero, qué sé yo, hacer un OCR o un speech to text rapidísimo, no me interesa mucho la configuración o cómo es que lo hace, nada más quiero ir, qué sé yo, escaneando PDFs y pasarlos a texto plano. Entonces podemos utilizar servicios o modelos ya listos dentro de AWS que lo hacen muchísimo más rápido. Luego tenemos todos los servicios de analítica. En particular, estos son mis géneros. Son de los servicios que yo he ido utilizando dentro de AWS porque son servicios que se especializan mucho en todo lo de Big Data, ¿sí? Analítica. Entonces son servicios que dan muy de sí para volumetría muy alta de datos. Entonces tenemos Athena, que digamos, Athena es un servicio. Cuando nosotros tenemos archivos en S3, que como ya mencioné es blob storage, y nosotros los guardamos representando una tabla, pero de nuevo en S3 nosotros no le podemos imponer esa estructura, nada más sabemos que los archivos, por ejemplo, están tipo un CSV, en donde tenemos las columnas separadas por comas y luego cada línea representa una fila. Tienen la estructura, se les puede imponer una estructura de tabla, pero S3 solito no lo hace. Entonces, cae Athena, que es un servicio para imponerle y leer esa estructura de datos y ya poderlo procesar como una tabla. ¿Sí? Entonces, básicamente es para ejecutar queries en archivos que nosotros tenemos en S3 que pueden tener una estructura de datos tipo tabla. Tenemos Glue, que es más que todo ETLs. Para todo lo del movimiento de datos y procesamiento de datos de un lado a otro. Glue es una suite bastante completa de desarrollo. Tenemos Spark, tenemos Python, podemos correr cosas como Java, si no estoy mal, también. Entonces es algo bastante completo. De ahí Kinesis. Kinesis también es una suite de ETL, pero está más un poco especializada para el tema de streaming de datos. Luego tenemos Redshift. Redshift en teoría es una base de datos SQL, pero no la incluí en la slide anterior porque más que una base de datos es un data warehouse. ¿Sí? Ya vieron todo lo de Hive y todo lo de Hadoop, creo que ya tienen como todo el contexto de los clusters de Hadoop. Entonces Hive es un data warehouse, muchas tablas, muchas bases de datos, muchos datos, entonces ese es como el resumen y la idea de tener un data warehouse. Entonces, en AWS tenemos el servicio de Redshift. De ahí, Lake Formation es más que todo para implementar data lakes,
¿sí? Cuando nosotros hablamos de data lakes, son ya soluciones bastante maduras de analítica, en donde tenemos nuestros datos estructurados, los no estructurados, y los vamos procesando de capa en capa, ¿sí? Conforme vayamos necesitando que se vayan a utilizar. ¿Sí? Entonces les voy a presentar un caso de uso en la vida real que me tocó a mí. Un poco de contexto, esta era una solución de un cliente que no tenía absolutamente nada en la nube, ¿sí? Era su primera vez y la idea era que nosotros instaláramos o levantáramos un clúster Data Lake al estilo de Hadoop, ¿sí? Porque queríamos ejecutar cargas de trabajo distribuidas. Entonces necesitamos implementar no solo el clúster, sino que también instalarle todas las aplicaciones tipo Hadoop dentro del clúster, pero la infraestructura no iba a estar en el data center del cliente, sino que tenía que estar en AWS. ¿Sí? Ahora, esto no es tan sencillo si lo hacemos a mano, ¿sí? Si nosotros queremos implementar un clúster, tendremos que levantar varias máquinas virtuales, configurarlas para que se comuniquen entre sí, para que puedan distribuirse el trabajo, requiere software muy especializado. Entonces no es solo de entrar y empezar a levantar cosas. Entonces para eso íbamos a tener un aplicativo tercero o un third party app que nos iba a hacer el favor de conectarnos las aplicaciones de Hadoop o los servicios de Hadoop con la infraestructura de AWS, ¿sí? E iba a ser esta aplicación la que se iba a encargar de levantar todo en cuanto a recursos de lo que íbamos a necesitar. Ahora, la aplicación como tal podía implementar esos recursos de dos maneras. Una, que es la versión de desarrollo, en donde el aplicativo te decía, mira, si no sabes cómo lo quieres configurar, no te preocupes, yo me encargo de levantarlo, pero yo lo voy a levantar a mi manera, ¿sí? Entonces, con todas esas configuraciones de default, lo que significaba era que la mayoría de cosas iban a tener endpoints muy públicos, ¿sí? En cuanto a redes, iba a estar descubierto al internet, íbamos a tener IPs públicas, y el cliente en particular, era un banco. Entonces eso no podía suceder. O sea, en cuanto a redes, no podíamos tener las cosas abiertas al público en general, en particular porque si íbamos a mover datos sensibles, teníamos que cerrar todo lo, digamos, de infraestructura, teníamos que tener como lo más airtight posible, ¿sí? Entonces entraba la segunda manera de implementar las cosas con esta third party app, que nosotros manualmente levantamos la infraestructura en AWS o la infraestructura base y luego ya el aplicativo se encargaba de levantar contenedores o los recursos de las máquinas virtuales para ahí instalar el clúster, ¿sí? Entonces, a ver, a nosotros nos contrataron realmente para hacer nada más eso, el data lake, pero lo que sucedía por debajo tenía que no ser tan genérico. Entonces tuvimos que implementar una infraestructura especializada en donde teníamos todo en cuanto a redes seguro. Entonces, para darles un resumen, porque la verdad es que sí aburre un cachito, nosotros teníamos que implementarlo en el esquema que se le conoce como Hub and Spoke. Esto en redes es como una manera, un patrón de diseño en donde tenemos una red central, en donde por ahí pasa todo el tráfico que viene de afuera de nuestra infraestructura, y conectada a esa red central tenemos más redes que son los spokes o las hojas, si le quieren combinarla, ¿sí? Entonces, esas VPCs que se van conectando son las que realmente tienen nuestros recursos, ¿sí? Pero esos recursos están detrás de redes que están full privadas. Esas redes, la única conexión que tienen es hacia la red central. Y esa red central es ahí en donde nosotros implementamos todo en cuanto a seguridad, todo en cuanto a permisos, y no tenemos recursos como tal, sino que nada más por ahí tenemos, pasa todo el tráfico y hacemos los filtros que se necesitan, o las redirecciones que se necesitan, ¿sí? Entonces, terminó siendo algo bastante complejo, porque esta, que era la red central, teníamos que pasarlo, digamos, el tráfico tenía que pasar por varias subredes, ¿sí? Porque primero tenía que pasar por el firewall para todo lo seguro. Segundo, teníamos que redireccionarlo de manera correcta
para que llegara aquí, a este Transit Gateway, que es un componente nada más para conectarnos VPCs dentro de AWS. Teníamos que redireccionarlo acá y de acá tenía que fluir para este lado y saber a dónde dirigirse. Particularmente hablando de IPs, eso no es tan sencillo. Pues, porque si vamos brincando entre subredes que cada una tiene su propio CIDR o su propio segmento de red, cada una tiene que tener ese como saber hacia dónde tirar el tráfico. Entonces, aquí es donde entra lo que les iba mencionando. Yo ni era especialista, ni sabía tanto de redes, pero como era yo la ingeniera y la arquitecta de esta implementación, a mí me tocó entre aprender y reimplementar muchas de las cosas que vemos ahí, que no tenía directamente algo que ver con lo que yo realmente tenía que hacer, pero me tocó. Entonces, dentro de AWS me tuve que meter a todo en cuanto a redes, a todo en cuanto a seguridad, para asegurarle al cliente que la implementación o el producto que nosotros le estábamos entregando era lo que ellos esperaban. De ahí un tema muy importante, que ya lo he escuchado varias veces, pero es que de verdad no les puedo decir lo importante que es de tener un control muy rígido de todo lo que es billing en la nube. ¿Sí? La nube siempre va a dar de sí, siempre va a dar lo que nosotros le pidamos. Sabes que sean límites así muy bajos. Pero eso quiere decir que también nos va a cobrar todo lo que vayamos usando. ¿Te des cuenta o no te des cuenta? O incluso si nosotros levantamos máquinas virtuales que ni se usan, pero están ahí encendidas, igual nos va a cobrar. Porque son recursos que nos está disponibilizando para nosotros, y lo uses o no, te lo va a cobrar. Entonces, digamos, tenemos varias herramientas, algunas ya integradas dentro de la consola de AWS, que nos permiten hacer ese monitoreo de todos los costos y gastos que están sucediendo, y podemos ir haciendo como el drill down para saber exactamente dónde es que se nos está yendo el dinero, si es que estamos teniendo así facturas muy altas. ¿Sí? Tenemos el Billing Dashboard y el Cost Explorer, que es más que todo para, como les digo, ir monitoreando, o sea, una persona que se meta a la consola y ir viendo cómo es que van en cuanto a gastos, en dónde es que se ha ido el dinero, etcétera, etcétera. Y tenemos cosas como budgets y reports, que son las principales herramientas para darnos las alertas automatizadas de cómo es que van nuestros gastos. Obviamente no vamos a tener a un pelón que nos esté ahí metiéndose a la consola todos los días, asegurándose que no pasemos de gastos de cierto límite. Entonces podemos utilizar cosas como budgets para que AWS sea el que se encargue de darnos esa alerta de, por ejemplo, si yo tenía un budget de $10,000, que ya he llegado al 20%, ya he llegado al 50%. Y si voy al día 3 del mes y ya pasé el 60% de mi budget, eso quiere decir que o algo está consumiendo demasiado o yo severamente subestimé mi budget. Entonces, en cuanto a billing, también tenemos, como les mencionaba, todo es pay as you go, con la salvedad de ciertos servicios en donde nos proveen saving plans. Estos saving plans, la idea es que nosotros podamos comprometernos al uso de ese recurso, por ejemplo, una máquina virtual. Si yo le digo a AWS, mira, yo estoy segura que yo voy a utilizar esta máquina virtual durante un año, 24/7, y si yo me estoy comprometiendo a ese tipo de uso, porque me das un descuento. Entonces, esos saving plans para eso son. Y de ahí tenemos todo lo que es free tier. AWS nos ofrece algunos servicios que son gratuitos, pero con ciertos límites, ¿sí? Esto es free tier, las cuentas que lo utilicen tienen que ser nuevas, ¿sí? Porque para la mayor parte de los servicios, el free tier es aplicable solo durante los primeros 12 meses de uso, ¿sí? Una vez ya pasamos esos 12 meses, ya todo se nos cobra. Y para otros servicios hay algunos que siempre son gratis, pero tienen ciertos límites. O sea, obviamente si está diciendo que S3 es un servicio que siempre es gratuito, no nos va a dar gratis 20 teras de datos de almacenamiento, ¿sí? Nos va a dar 5 gigas.
La idea de este free tier es nada más para que nosotros podamos entrar, explorar, ir viendo cómo es AWS, cómo nos funciona y luego ya podernos enganchar y decir, ah bueno, la solución sí la quiero poner acá, entonces vas a pagar por todo lo que uses. Ahora, un poco de buenas prácticas de todo esto de costos y billing. Primero, activar el Cost Explorer. Cuando nosotros entramos a AWS o a la consola, no está activo por default, lo tenemos que activar. Pero una vez ya lo activamos, ya tenemos todo en lo que veíamos en el slide anterior. De hecho, esto que ven aquí es un Cost Explorer de cierta implementación, en donde ya íbamos viendo todo el breakdown de por servicios y por mes del año, cómo es que se fueron haciendo los gastos. Segundo, utilizar budgets. Como les digo, es importantísimo ir estableciendo esos límites o esas alertas cuando vamos pasando de ciertos límites para poder ser más reactivos a ese tipo de escenarios, en donde alguien se metió a levantar cosas que no era pertinente y terminaron siendo muy caras. Entonces nos pueden dar esas alertas de cuando ya llegamos a los $2,000, en lugar de esperar a que alguien se dé cuenta que ya llegamos a los $25,000 y alguien tiene que pagar. O sea, si se consumió, no importa qué tanto reclamemos o qué tanto le gastemos a la nube, nos lo va a cobrar. Si ellos dicen, lo que tú pusiste ahí, lo usaste o no, pero yo te lo di correctamente, no fue por un fallo de configuración ni nada, fue muy tu culpa, o sea, vas a pagar. Luego tenemos el Free Tier Usage Alerts, que estas son para cuando el Free Tier ya se está terminando, ya vamos llegando a nuestros 12 meses de uso, y como les digo, a partir de eso los recursos ya se van cobrando. Entonces AWS nos da una opción para podernos dar esas alertas de, mira, tu Free Tier ya se está terminando, ya vamos a empezar a cobrar, y si nosotros queremos continuar con ese servicio activo o desactivarlo. Y por último, utilizar tags en todos los recursos. Estos tags son muy importantes porque... Es que varios se ríen porque ahorita tenemos un problema con eso. Pero digamos, en el Cost Explorer nosotros tenemos, como les digo, nada más el drill down por servicio. ¿Sí? Pero ¿qué pasa si nosotros tenemos muchas cosas implementadas en esos servicios, de muchos proyectos? ¿Sí? El Cost Explorer, digamos, a priori nada más nos va a gastarte $5,000 en Easy Tools. Pero ¿qué clase de Easy Tools o cuáles estaban para qué proyecto? No nos lo va a decir, a menos que hayamos implementado tags. ¿Sí? Entonces ahí sí ya podemos filtrar por tags. En las tags nos van a decir en qué proyecto estábamos o darnos más información sobre cómo se usaron esas máquinas virtuales y así poder ir filtrando, ir como observando de mejor manera cómo es que se fueron nuestros gastos. ¿Sí? Luego, digamos, como ya mencioné bastante, aparte de que todo es pagado en la nube, muchas de las nubes también nos dan ciertas cosas de manera gratuita o de manera de prueba, nada más para ir atrayendo clientes, ¿sí? Y hacerse como más llamativos, más atractivos, para que la gente vaya probando y vaya adentrándose y decir, ah, sí, esta es la nube que yo quiero porque me funciona súper bien. Entonces, para AWS, aparte de todo el Free Tier, para el tema académico tenemos estos dos programas. ¿Sí? El AWS Academy, que es más que todo para universidades o centros educativos, y la idea es que esos centros educativos puedan impartir cursos certificados de AWS con material y con labs y sandbox a sus estudiantes. ¿Sí? Entonces, en particular, la organización es la que se tiene que comunicar con AWS para habilitarlo, no podemos ser nosotros como personas ciudadanos corrientes. Pero si nuestra empresa o nuestra organización ya lo tiene activado, nosotros lo podemos utilizar. Lo bonito de AWS Academy es que tiene muchos cursos que están alineados con las certificaciones que ellos dan. Ya vamos a hablar un poquito de las certificaciones, pero lo importante es eso, ¿no? Academy tiene como varios cursos más orientados a las certificaciones. Luego tenemos AWS Educate, que ahí sí
y ya nosotros como estudiantes podemos entrar y solicitar a AWS que nos habilite una plataforma en donde, aparte de cursos, nos da labs o sandboxes, ¿sí? O ambientes de prueba, en donde nos levanta la consola de AWS. Obviamente nos va a levantar de manera limitada, nada más para el ejercicio en particular que estamos utilizando o haciendo. Qué mal. Pero no necesitamos meter tarjeta de crédito porque en ningún momento nos va a pedir cobros de nada. Entonces, lo único es que, número uno, se necesita tener un correo académico porque necesitas ser ya sea estudiante o docente. ¿Sí? Entonces, de hecho, con el correo de la VG, sí pueden entrar a la plataforma, que es ahí la que está en ese enlace, y pueden meter su correo. Digamos, la parte de registro es bastante rápida, nada más nos pide nombre, número de teléfono, el correo educativo, y creo que el mismo día nos habilita nos llega un correo diciendo que nos habilitó la plataforma. Entonces, ya de último les voy a mostrar de hecho cómo es que se ve esa plataforma, porque yo la probé y sí nos gusta. Entonces, les voy a mostrar para qué tipo de cursos y qué tipo de cosas podemos hacer ahí dentro. Luego, estas oportunidades de carrera. A ver, cuando nosotros entramos a lo que sea en la nube, de hecho, a pesar que está teniendo bastante popularidad y un boom bastante grande, conseguir a especialistas que están certificados, que salen de la nube, no es tan común como ustedes creen, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la gente que está buscando talento necesita saber que esa persona realmente sabe lo que dice saber. Entonces, para eso tenemos las certificaciones. Certificaciones hay en todas las nubes. Estas son las que encontramos en AWS. Y de hecho, digamos, todas las certificaciones son pagadas. ¿Sí? Creo que en Azure hay algunas que son las más básicas, que son gratuitas. Pero si a alguien realmente le llama la atención meterse a todo lo de la nube, sí los motivo a que se metan a más de alguna de estas certificaciones, a obtenerlas. Porque créanme que cuando ustedes lo suben a LinkedIn o a su CV, sí tiene bastante peso todas estas certificaciones. ¿Sí? Entonces, ¿cómo funcionan en AWS? En AWS están en 4 categorías principales. Cada categoría va como de lo más fácil hacia lo más especializado o lo más difícil. Primero tenemos las Foundational. Las Foundational son certificaciones que te van evaluando el conocimiento más básico de la nube. ¿Sí? Entonces, particularmente son 2, Cloud Practitioner y AI Practitioner, que de nuevo nada más es, digamos, exámenes en donde nosotros vamos validando conocimiento básico de la nube. Luego tenemos las certificaciones de Associate. Estas sí son más un poco orientadas al perfil del profesional. ¿Sí? Por ejemplo, yo que soy ingeniera en datos, tuve la de Data Engineer. Alguien más que era orientado más a tipo Data Science, obtendría la de Machine Learning Engineer. Entonces ya nos vamos como especializando en ciertos campos, en ciertas cosas que nos pide la nube saber. Luego vamos a los niveles un poco más difíciles, en donde se requiere más experiencia, en donde sí las personas que se certifican ahí realmente, o sea, no solo tienen el conocimiento teórico, sino también se aseguran de tener el conocimiento práctico. Estos exámenes, en su mayoría, no son preguntas de ¿y de qué es este servicio? ¿O para qué puedo utilizar este servicio? ¿O qué configuración le puedo poner? No. Ya son tipo, tengo esta situación, este problema, ¿cómo lo soluciono? Entonces, no es tan sencillo. Y, de hecho, para ir obteniendo estas certificaciones, hay, digamos, algunas requieren cierta experiencia, o no requieren, pero se recomienda tener cierta experiencia. Por ejemplo, para obtener las de Professional, se recomiendan 2 años de experiencia dentro de AWS.